Quizá alguno de vosotros esté pensando en comprarse un portátil ahora que se acercan las ofertas del Black Friday. Por eso, por si os sirve de ayuda, en el vídeo de hoy os voy a mostrar el portátil que yo me he comprado, por qué me lo he comprado y qué aspectos hay que tener en cuenta a la hora de elegir un portátil. Lo primero que tenéis que tener en cuenta es el dinero máximo que os queréis gastar en el portátil, ¿de acuerdo? Incluyendo obviamente el descuento del Black Friday. Normalmente tenemos una gama media entre unos 500 euros, una gama alta 800 y una gama muy alta de 1000 o más. Pero con la rebaja de Black Friday normalmente suele haber un descuento de entre 100 y 300 euros. Entonces vamos a aprovechar esto. Entonces, como podéis comprobar, yo tengo aquí varias pestañas abiertas de diferentes tiendas donde podemos fijar el precio máximo que nos queremos gastar, y aunque sean tiendas españolas, os puede venir de ejemplo al seleccionar tiendas de vuestro país. Y obviamente, aparte de mirar el precio del portátil, tenéis que mirar sus características. Por ejemplo, en este Acer Nitro, vemos como tiene un i7 de 3,5 GHz, y aunque es cierto que podemos llegar a la conclusión de que a mayor gigahercios de procesador, mejor, no tiene por qué. Luego os enseñaré a cómo compararlo con otros. Luego vemos la memoria RAM, en este caso es 16 GB de DDR4, no está nada mal, y aunque existen las DDR5, con DDR4 vamos bastante sobrados, salvo que hagamos cosas muy grandes. Es importante como mínimo tener 8 o más y que sea posible su ampliación, ya que es muy fácil dejar abiertos varios programas o pestañas y que nuestra memoria llegue al límite. Y ahora tenéis el almacenamiento, son 512 gigas, puede parecer poco, pero es un disco duro sólido, será muy rápido el arranque y si queréis más espacio le añadís un disco duro externo por USB que los hay. Tenéis que tener en cuenta que existen dos tipos de disco duro sólido, los basados en DRAM y los basados en Flash NAND. Normalmente estos portátiles o la gama de estos ordenadores o los que venden sueltos suelen ser de Flash NAND porque son más baratos, son más usados, pero son más lentos, ¿de acuerdo? Y los basados en DRAM son más caros porque acelera la ejecución de procesos evitando limitar el resto de componentes. Y además es tolerante a una posible falta de alimentación ya que tiene una corriente continua mediante una batería. Así que si son basados en DRAM, obviamente el precio subirá. Pero como digo, en Flash NAND el uso doméstico está muy bien, irá muy rápido, no necesitáis más. Vemos que la pantalla es de 15,6 pulgadas de Full HD, lo que yo creo que en un portátil está bastante bien. Y el contador gráfico vemos que es una GeForce RTX 3050 Ti de 4 GB. Y vemos que está bastante bien, teniendo en cuenta que en portátiles no encontraréis esta tarjeta a más de 6 GB, ya que el tamaño de 12 GB ya no cabería seguramente. Luego fijaros en la batería por si os interesa la duración. En mi caso no me interesa tanto, pero si estáis en movimiento mejor interesa. Y bueno, los puertos que añade por defecto, que vemos que tienen los típicos, pero me he encontrado por ejemplo algunos que no tenían puerto LAN y tú se lo tenías que añadir externamente, ¿de acuerdo? Y es importante, sobre todo en PCs de sobremesa, ver qué placa base tiene, ya que nos indicará qué tipo de dispositivos podemos conectar y su capacidad máxima. Y también la fuente de alimentación, pues debemos ver si la fuente es capaz de suministrar la energía que necesita cada dispositivo. Al ser un portátil omitiremos esto, ya que es compacto y poco cambio podríamos hacer. He puesto en esta lista varios portátiles de 800 euros o un poquito menos. He añadido las características que más me importan y de este listado de portátiles los he comparado uno con otros, por eso le he puesto este orden. Y en este caso, por ejemplo, el que está en segundo lugar tiene el mejor procesador de toda la lista, ¿de acuerdo? Y tiene la misma RAM que el resto, y tiene la misma característica que el resto, entonces no tiene sentido que me gaste 800 euros en el tercero o en el cuarto si el segundo ya le supera en procesador. Y aunque el primero, como podéis comprobar, tiene menos gigas de RAM y el procesador es incluso peor, tiene mejor gráfica que toda la listado, incluso el del segundo. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es comparar el primero y el segundo para que veáis cómo comparar un procesador con otro o una gráfica con otra. Vale, lo primero que voy a comprar es la tarjeta gráfica. Abajo he dejado un ranking donde hablamos de los FPS, del precio y demás. Y vemos como la 3060 obviamente es mejor que la 3050. Entonces el primer portátil en gráfica le gana al segundo. También esta comparación lo podemos hacer en Google escribiendo las dos gráficas y un versus en medio. Entramos a la primera página y vemos como la 3060 supera a la 3050 en algunas características. Y si ahora comparamos los procesadores, sí vemos que el procesador Intel del segundo portátil supera al procesador del primer portátil en varias características. Y en el procesador recordar que se suele mirar cuántos núcleos, hilos y caché tiene para determinar la rapidez y cantidad de trabajos que puede llegar a hacer. Entonces vemos que el primer portátil es mejor en gráfica y el segundo en procesador. Entonces diréis, ¿cuál elijo entonces? Bueno, dependiendo el uso que le deis. Por ejemplo, en videojuegos se recomienda más la gráfica ya que interactúa más en las texturas y demás, y sobre todo influye en juegos de mundo abierto. Sin embargo, el procesador influye más en juegos más cerrados. Y aunque es cierto que el primer caso tiene 8 GB de RAM y el segundo tiene 16, vemos como si vamos a la tienda del primero, podríamos ampliar hasta 32 GB de DDR4.
gastándonos más dinero, obviamente. De ahí la importancia de la placa base, ¿de acuerdo? Que siendo en un portátil es más complicado de hacer un cambio que no en un sobremesa, obviamente. Así que vemos como el segundo portátil hace una semana estaba a 799 como oferta de Black Friday. Sin embargo, la oferta ya expiró y volvió a su valor original, que es 1099. Y si ahora miramos el primer portátil de la otra tienda, vemos que hace una semana estaba a 799, que es lo que yo me he gastado, como oferta de Black Friday. Sin embargo, si lo comprara hoy, aunque hay un descuento, ahora vale 979, o sea que casi 200 euros más. Así que yo me he ahorrado 200 euros y vemos cómo los precios pueden ir variando de un día para otro. Ahora os mostraré el unboxing de mi portátil. Que lo disfrutéis. Así que, como hemos visto, hay que tener en cuenta todas estas necesidades, las características, el precio, la tienda. Y también es importante analizar las preferencias. En mi caso, yo he elegido el portátil porque soy una persona que estoy en movimiento, pero a lo mejor a ti no te compensa porque estás siempre en el mismo sitio. Además, el portátil, pensar que se calienta mucho. Si le sacáis un máximo rendimiento, la durabilidad es menor que uno de mesa. Así que al final la decisión es solo vuestra, solo vosotros conocéis vuestras necesidades y nadie debe elegir por vosotros. Así que si te ha gustado este vídeo, darle like, suscríbete y como siempre digo, tenéis mi canal de YouTube donde podéis encontrar esta información y mucho más. Así que nos vemos en el siguiente vídeo.